Martina se ajustó el delantal manchado de café y miró a través del escaparate de la pequeña churrería en el barrio de Lavapiés en Madrid. El sol de la tarde entraba por las ventanas polvorientas, iluminando las mesitas de formica amarillenta donde los clientes habituales conversaban sobre fútbol y política. Era allí, en aquel espacio modesto que olía a aceite caliente y masa frita, donde ella pasaba sus mañanas y tardes sirviendo cafés solos y empanadillas a taxistas, jubilados y trabajadores apurados. A sus 28 años, Martina conocía cada arruga de aquel lugar. Conocía el ruido de la freidora que fallaba todos los martes, el azulejo suelto cerca del baño sobre el que siempre advertía a los clientes que no pisaran, y principalmente conocía el peso de las facturas que se acumulaban a final de cada mes. Su madre, doña Celia, llevaba 3 semanas ingresada con problemas de corazón, y los caros medicamentos consumían cada céntimo que Martina lograba reunir. Aquella tarde de jueves, un hombre diferente entró en la churrería. Alto, de hombros anchos y traje impecable, desentonaba completamente con el ambiente sencillo. Sus zapatos de cuero brillaban incluso bajo la luz tenue del establecimiento, y el reloj en incienso. Su muñeca probablemente costaba más de lo que Martina ganaba en un año. Miró a su alrededor con una expresión que Martina no pudo descifrar, algo entre curiosidad y nostalgia. Martina se acercó con su bloc de notas, limpiándose las manos en el delantal. El hombre tenía ojos oscuros y profundos, y cuando sonrió, algo dentro de su pecho se movió de una forma extraña. «Buenos días. Bienvenido a la churrería de Lavapiés. ¿Qué va a tomar?», preguntó Martina con la voz que usaba para todos los clientes, educada pero sin familiaridad. El hombre estudió el menú escrito a mano, en una pizarra colgada en la pared. «Una empanadilla de carne y un café solo, por favor, y puede traerlo sin prisa, tengo tiempo». Martina anotó el pedido y fue hasta la barra, donde el señor Antonio, el dueño de la churrería, ya freía las empanadillas del día. Mientras esperaba no pudo evitar mirar discretamente al hombre. Había elegido la mesa cerca de la ventana y observaba la calle con atención, como si cada detalle de aquel barrio humilde fuera importante. Cuando Martina trajo el pedido, el hombre agradeció con una amabilidad genuina que la sorprendió. La mayoría de los clientes apenas la miraban, pero aquel hombre la miró a los ojos como si realmente la viera. «¿Lleva mucho tiempo trabajando aquí?», preguntó él antes de que Martina pudiera alejarse. «Desde los 19 años, 9 años ya», respondió ella, sin saber por qué estaba compartiendo aquello con un extraño. «Debe conocer bien el barrio entonces», comentó él, dando un mordisco a la empanadilla. «Este lugar tiene historia. Se puede sentir». Martina sonrió por primera vez en todo el día. «Sí que la tiene. Cada esquina aquí tiene una historia. Mi abuela nació en esa calle de ahí», señaló ella hacia un callejón estrecho al otro lado. «Crecí oyendo que Lavapiés es el corazón de Madrid, y quien conoce Lavapiés conoce el alma de la ciudad». El hombre asintió pensativo. «Mi abuela solía decir algo parecido. Tenía una tienda de ultramarinos aquí cerca, hace muchos años. He venido hoy por ella, en realidad. Hace 10 años que se fue, y quería revisitar los lugares que ella amaba». Martina sintió una punzada de empatía. «Siento mucho su pérdida, pero es bonito que mantenga su memoria viva así». Conversaron durante unos minutos más, una charla ligera sobre el barrio, sobre los cambios que el tiempo había traído, sobre las cosas que permanecían igual. Cuando el hombre pidió la cuenta, Martina la trajo y él pagó, dejando una generosa propina que la hizo protestar. «Es demasiado, señor. No es necesario». Él sonrió de nuevo, y Martina se dio cuenta de que aquella sonrisa tenía el poder de iluminar hasta el día más gris. Por un servicio tan cálido y una conversación tan buena, es lo mínimo. «¿Puedo volver mañana?». Martina sintió que sus mejillas se sonrojaban. «Claro, la churrería siempre está abierta». Y volvió. Al día siguiente, y al otro, y todos los días de esa semana. Siempre pedía lo mismo, empanadilla de carne y café solo. Siempre elegía la misma mesa.
y siempre conversaba con Martina en los intervalos en que ella podía alejarse de la barra. Poco a poco, Martina descubrió que su nombre era Rafael Caballero, que trabajaba con hoteles, que viajaba mucho pero siempre volvía a Madrid porque era la ciudad de su corazón. Rafael, por su parte, descubrió que Martina cuidaba sola de su madre enferma, que soñaba con tener algún día su propio negocio, quizás una pequeña cafetería con libros donde la gente pudiera sentirse como en casa. Descubrió que leía poesía en sus descansos, que le encantaba pasear por el Parque del Retiro en las mañanas de domingo, y que tenía un corazón generoso que se preocupaba por cada cliente que entraba en aquella humilde churrería. En la segunda semana, Rafael la invitó a cenar. Martina dudó mirando su uniforme sencillo y sus manos callosas de tanto trabajo. «No tengo ropa adecuada para los lugares que alguien como usted frecuenta», admitió con sinceridad. Rafael tomó suavemente su mano. «Martina, eso no me importa. Quiero conocerte mejor y puedes ir como quieras. Te prometo que será un lugar cómodo». Y lo fue. Rafael la llevó a un restaurante acogedor en el barrio de las Letras, sin ostentación pero con comida deliciosa y una bonita vista a los tejados del viejo Madrid. Aquella noche, Martina se sintió vista por primera vez en años, no como la camarera de la churrería, sino como Martina, la mujer con sueños e historias y sentimientos. Los meses que siguieron fueron como un sueño. Rafael visitaba la churrería siempre que estaba en Madrid, llevaba a Martina a conocer lugares nuevos y poco a poco ella fue descubriendo que el hombre amable que había entrado en su vida no era solo un empresario de éxito. Rafael Caballero era el dueño de una de las mayores cadenas de hoteles de lujo del país, con propiedades repartidas por toda España y en algunos países de América del Sur. Pero incluso sabiéndolo, Martina nunca lo vio como alguien diferente del hombre que le sonrió aquella primera tarde en la churrería. Cuando Rafael le pidió matrimonio a Martina, 6 meses después de aquel primer encuentro, ella lloró de felicidad. La ceremonia fue sencilla, solo con los amigos más cercanos y doña Celia, que había mejorado lo suficiente para ser testigo de la felicidad de su hija. Martina usó un vestido blanco sencillo que compró en una tienda popular, y Rafael usó el mismo traje que llevaba el día que entró en la churrería. La vida de Martina cambió, pero ella insistió en mantener su esencia. Siguió usando ropa cómoda y sencilla, vaqueros y camisetas de algodón, zapatillas gastadas que le encantaban. Rafael nunca la presionó para que cambiara. Al contrario, decía que era exactamente eso lo que le había conquistado, la autenticidad de una mujer que no necesitaba diamantes para brillar. Ahora, 1 año después de la boda, Martina miraba por la ventana del apartamento que compartían en el barrio de Salamanca y sonreía al recordar aquella tarde en la churrería. Rafael estaba en un viaje de negocios en Sevilla, inaugurando un nuevo hotel de la cadena, y ella lo echaba de menos. Fue entonces cuando una idea surgió en su mente, una idea que la hizo sonreír con entusiasmo. Le daría una sorpresa a Rafael, aparecería en el hotel donde se alojaba sin avisar, y juntos podrían disfrutar de unos días en Andalucía. Martina cogió el teléfono y llamó a la secretaria de Rafael, pidiéndole que reservara una habitación en el Hotel Caballero Sevilla, la propiedad principal de la cadena en el sur, sin informar a Rafael. Sería una sorpresa perfecta. Martina se despertó temprano a la mañana siguiente, emocionada con el viaje que había planeado. Preparó una pequeña mochila con lo esencial, ropa cómoda para unos días, sus productos de higiene favoritos y el libro de poemas de Federico García Lorca que estaba leyendo. Miró el armario lleno de ropa cara que Rafael había insistido en comprarle, pero que rara vez usaba. No, esas prendas elegantes no eran ella. Martina cogió sus vaqueros favoritos, aquellos descoloridos en las rodillas, una camiseta blanca sencilla y su sudadera gris que la acompañaba desde hacía años. Rafael siempre decía que amaba exactamente eso en ella, la simplicidad, la negativa a convertirse en una versión diferente de sí misma, solo porque ahora tenía acceso a una vida de lujo. Martina sonrió al recordar sus palabras la última vez que hablaron de ello. «Eres la persona más genuina que he conocido, Martina.
No cambies nunca, le había dicho, besando su frente con ternura. El vuelo a Sevilla salió a las 10 de la mañana. Martina llegó al aeropuerto con antelación, pasó por seguridad sin problemas y embarcó en el avión sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. ¿Cuánto tiempo hacía que no se daban una sorpresa el uno al otro? Rafael se pondría tan feliz de verla aparecer inesperadamente. Durante el vuelo, Martina intentó dormir un poco, pero la ansiedad de la sorpresa no la dejaba. Se quedó imaginando la expresión en el rostro de Rafael cuando la viera entrando en el hotel. Imaginaba los días que pasarían juntos en Sevilla, explorando la ciudad histórica, paseando por las orillas del Guadalquivir, comiendo pescadito frito en los bares del centro. Sería perfecto. El avión aterrizó en Sevilla a primera hora de la tarde. Martina desembarcó sintiendo el calor húmedo de Andalucía envolver su cuerpo como una manta. Cogió un taxi en el aeropuerto y le dio la dirección del Hotel Caballero Sevilla al conductor, un señor simpático que inmediatamente comenzó a contarle historias sobre la ciudad. «Ah, ¿se va a hospedar en el Caballero? Es el hotel más elegante de Sevilla, hija mía. Dicen que hasta los artistas famosos se quedan allí cuando vienen a la ciudad. A usted le debe ir bien en la vida, ¿eh?» Martina sonrió tímidamente. «En realidad, mi marido es el que trabaja allí. Voy a darle una sorpresa». El taxista asintió con aprobación. «Qué bonito eso. Un matrimonio con sorpresas es un matrimonio que funciona». Mientras el taxi recorría las calles de Sevilla, Martina observaba el paisaje por la ventana. Las construcciones de colores, las iglesias históricas, el río a lo lejos. Todo era vibrante y lleno de vida. Apenas podía esperar para explorar todo aquello con Rafael a su lado. Cuando el taxi finalmente se detuvo frente al Hotel Caballero Sevilla, Martina sintió que el corazón se le aceleraba. La fachada era imponente, una construcción moderna, de vidrio y hormigón que contrastaba con los edificios históricos de alrededor. Un portero uniformado estaba en la entrada, y Martina notó su mirada crítica cuando ella bajó del taxi con su mochila gastada a la espalda. Pagó la carrera, agradeció al taxista y caminó hacia la entrada del hotel. El portero no se movió para abrirle la puerta, como hacía con los otros huéspedes bien vestidos que entraban y salían. Al contrario, frunció el ceño y dejó que ella misma empujara la pesada puerta de cristal. Martina entró en el vestíbulo y sintió como si hubiera entrado en otro mundo. El suelo era de mármol pulido que reflejaba las luces de las lámparas de araña de cristal que colgaban del techo alto. Había sofás de cuero blanco estratégicamente colocados, jarrones enormes con arreglos de flores exóticas y una fuente de agua en el centro que creaba un sonido suave y relajante. Todo era lujoso, impecable, intimidante. Se sintió pequeña de repente, consciente de su ropa sencilla, de su pelo despeinado por el viaje, de la mochila raída que llevaba. Pero respiró hondo y se recordó a sí misma que tenía todo el derecho a estar allí. Era la esposa del dueño de esa cadena de hoteles. Rafael había construido ese imperio y ella formaba parte de su vida. Martina caminó hasta la recepción, sus zapatillas haciendo un pequeño ruido en el suelo de mármol. Detrás del alto mostrador de granito oscuro, una recepcionista rubia de pelo perfectamente peinado tecleaba algo en el ordenador. Su uniforme era impecable y llevaba un maquillaje discreto pero perfecto. Una placa en su chaqueta decía Juliana. Martina esperó unos segundos, pero la recepcionista no levantó la vista. Se quedó allí de pie, sintiéndose cada vez más incómoda, mientras Juliana continuaba tecleando, ignorando por completo su presencia. «Perdone», dijo finalmente Martina, tratando de mantener la voz firme. Juliana finalmente levantó los ojos y Martina vio claramente la expresión de desagrado que pasó por el rostro de la mujer. Fue rápido, pero estaba allí, un juicio silencioso basado puramente en la apariencia de Martina. «¿Sí?», preguntó Juliana con un tono que no era exactamente grosero, pero estaba lejos de ser acogedor. «¿Puedo ayudarla?» «Sí, por favor. Tengo una reserva a nombre de Martina Caballero», dijo ella tratando de sonar segura.
Juliana volvió a mirar el ordenador, sus dedos volando sobre el teclado con movimientos precisos. Pasaron unos segundos, luego unos más, y Martina vio que la expresión de la recepcionista cambiaba de indiferencia a algo parecido a una diversión contenida. «No encuentro ninguna reserva con ese nombre», dijo Juliana finalmente, su voz cargada de escepticismo. «Debe de estar», insistió Martina. «Mi secretaria hizo la reserva ayer. Para hoy, check-in a las 2 de la tarde». Juliana hizo clic un par de veces más, haciendo un teatro de buscar minuciosamente. «Realmente no hay nada aquí. ¿Está segura de que era para este hotel? Quizás fue para otra propiedad de la cadena». Martina sintió la primera punzada de irritación. «No, fue para este hotel. Tengo el correo de confirmación aquí», dijo, sacando el móvil del bolsillo y buscando el mensaje. Mientras Martina buscaba el correo, notó que otros 2 empleados se habían acercado a la recepción. Un chico joven con gafas y una mujer de mediana edad con un moño apretado, ambos observando la situación con una curiosidad mal disimulada. «Aquí lo encontré», dijo Martina, mostrando la pantalla del móvil a Juliana. La recepcionista tomó el teléfono de Martina con una delicadeza exagerada, como si tuviera miedo de contaminarse. Leyó el correo con ojos entrecerrados, luego devolvió el aparato con una sonrisa fría que no llegó a sus ojos. «Mire, querida, no sé de dónde ha sacado esto, pero este correo puede ser falsificado fácilmente. Cualquiera puede crear un documento así hoy en día. Y aunque fuera verdadero, que no lo parece, ¿realmente cree que pertenece a un lugar como este?» Martina sintió como si le hubieran dado una bofetada. «¿Cómo dice?» Juliana se inclinó ligeramente sobre el mostrador, su voz baja pero perfectamente audible. «Ha oído bien. Mírese. Mire este lugar. ¿De verdad cree que alguien vestido con ropa de mercadillo podría alojarse en el Hotel Caballero? ¿Sevilla? Este hotel es para gente de clase, de nivel». El chico de las gafas y la mujer del moño intercambiaron miradas y Martina vio que sus labios se curvaban en sonrisas contenidas como si estuvieran viendo una comedia privada. Martina sintió que el rostro le ardía de humillación y rabia. «No lo entienden. Estoy casada con Rafael Caballero, el dueño de esta cadena de hoteles. Él está alojado aquí y he venido a darle una sorpresa». Las palabras salieron más altas de lo que pretendía, y Martina se dio cuenta de que algunos huéspedes en el vestíbulo se habían detenido a observar la escena. Juliana, el chico y la mujer del moño intercambiaron miradas de nuevo y entonces empezaron a reír. No era una risa fuerte, sino esas risitas ahogadas que eran aún más humillantes. «Ah, claro que sí», dijo Juliana con un sarcasmo que goteaba de cada palabra. «La esposa del dueño del hotel aparece aquí vestida como una mendiga y sin una reserva válida. ¡Qué historia más conveniente!». Martina sintió que las lágrimas de frustración comenzaban a arder en sus ojos, pero luchó por mantenerlas bajo control. Esto no podía estar pasando. No en el hotel de Mint Rafael, no en el imperio que él había construido con tanto trabajo y dedicación. Fue entonces cuando una voz cortante resonó en el vestíbulo, haciendo que Martina se girara instintivamente. Una mujer alta y delgada caminaba hacia la recepción con pasos firmes y decididos. Su traje de chaqueta azul marino estaba perfectamente cortado, el pelo castaño recogido en un moño impecable, y sus ojos marrones brillaban con una autoridad fría. La placa en su chaqueta la identificaba como Patricia Almeida, gerente de servicios al huésped. «¿Cuál es el problema aquí, Juliana?», preguntó Patricia, su voz manteniendo un tono profesional, pero con un punto de irritación. Juliana se enderezó de inmediato, como una alumna llamada por la directora. «Esta mujer está montando una escena, Patricia. Afirma tener una reserva, pero no hay nada en el sistema. Y cuando le demostré que su correo parece falsificado, empezó a inventar que está casada con el señor Caballero». Patricia se volvió hacia Martina, y la mirada que le dirigió fue de puro desprecio. Martina se sintió desnuda bajo aquel escrutinio, cada detalle de su apariencia siendo juzgado y considerado inadecuado. La gerente miró desde las puntas de las zapatillas gastadas de Martina hasta su
pelo despeinado, deteniéndose en la mochila raída que sostenía. «¿Ah, sí?», dijo Patricia, su voz cargada de desdén. «Y supongo que el señor Caballero, uno de los empresarios más exitosos del país, elegiría casarse con alguien que se viste como si acabara de salir de una estación de autobuses». Las palabras golpearon a Martina como piedras. Sintió que el rostro le ardía aún más y se dio cuenta de que más huéspedes se habían detenido a observar, algunos con expresiones de curiosidad, otros de clara desaprobación. «Escuche», comenzó Martina, tratando de mantener la voz firme a pesar del temblor, que amenazaba con apoderarse de ella. «Realmente estoy casada con Rafael Caballero. Si simplemente le llamaran a él o al director general de este hotel, todo esto se aclararía». Patricia se cruzó de brazos, una postura que dejaba claro que no creía ni una palabra de lo que Martina decía. «Ah, claro, voy a molestar al señor Caballero, que está en reuniones importantes, porque una mujer ha aparecido aquí con una historia absurda. ¿De verdad cree que somos tan ingenuos?» «No es una historia, es la verdad», insistió Martina, sintiendo que la desesperación crecía en su pecho. Patricia puso los ojos en blanco y sacó algo del bolsillo interior de su chaqueta. Era un datáfono portátil. «¿Sabe qué vamos a hacer? Vamos a poner a prueba su historia. Si realmente tiene medios para alojarse en este hotel, vamos a pasar su tarjeta de crédito ahora mismo. La tarifa por noche aquí es de 3.500 euros. Vamos a ver si su tarjeta pasa». Martina dudó. Su tarjeta de crédito estaba dentro de su cartera, que a su vez estaba en el fondo de su mochila. Había usado la tarjeta compartida que tenía con Rafael para compras recientes, pero el límite se administraba con cuidado. Desde que se casó, Martina había insistido en mantener su independencia financiera usando principalmente su propio dinero y su propia tarjeta, incluso cuando Rafael intentaba persuadirla de usar sus recursos libremente. Con manos temblorosas, Martina abrió la mochila y buscó su cartera. La encontró entre la ropa doblada y sacó su tarjeta de crédito personal. «Aquí tiene», dijo entregando la tarjeta a Patricia. La gerente tomó la tarjeta con 2 dedos, como si fuera algo sucio, y la pasó por el datáfono. El silencio que siguió fue pesado, roto solo por el suave ruido de la fuente en el centro del vestíbulo y los murmullos discretos de los huéspedes que observaban. El datáfono emitió un pitido agudo. Patricia miró la pantalla y una sonrisa de cruel satisfacción se extendió por su rostro. Denegada. Como imaginaba. Esta tarjeta no tiene límite ni para la mitad de la tarifa diaria. «Eso no tiene sentido», dijo Martina, sintiendo que el pánico se apoderaba de ella. «Debe ser algún error. Déjeme intentar llamar al banco». Patricia le devolvió la tarjeta con un gesto brusco. «No se moleste. Está más que claro lo que está pasando aquí. Es usted una estafadora que ha aparecido en nuestro hotel con una historia fantasiosa, intentando conseguir alojamiento gratis o quién sabe si timar a nuestros huéspedes». «No soy una estafadora», protestó Martina, su voz finalmente quebrándose y dejando escapar un sollozo contenido. Juliana, el chico de las gafas y la mujer del moño observaban todo con expresiones que variaban entre la satisfacción maliciosa y la diversión. Algunos huéspedes sacaban discretamente sus móviles de los bolsillos y Martina vio flashes de cámaras apuntando en su dirección. Patricia levantó la voz, asegurándose de que todos en el vestíbulo pudieran oír claramente. «Atención, huéspedes del hotel Caballero Sevilla. Les pido disculpas por las molestias y por la desagradable escena. Esta mujer está intentando hacerse pasar por alguien que no es, y la situación se resolverá de inmediato». Luego se giró hacia el mostrador de la recepción y cogió el teléfono interno. «Seguridad. Necesito a 2 guardias en la recepción ahora. Tenemos una intrusa que necesita ser retirada del hotel». Martina sintió como si el suelo estuviera desapareciendo bajo sus pies. «No, esperen. No pueden hacer esto. Si al menos me dejaran hablar con Rafael». Patricia colgó el teléfono y miró a Martina con absoluta frialdad. Tuvo su oportunidad. Presentó un correo falsificado, una historia ridícula y una tarjeta de crédito sin límite.
Sinceramente, mujer, si va a dedicarse a estafar, al menos sea más convincente. Le sugiero que la próxima vez elija un hotel más modesto, quizás un motel de carretera. Esos son más adecuados para gente como usted. Las palabras fueron como cuchillos. Martina sintió que las lágrimas finalmente se escapaban, corriendo calientes por sus mejillas. Intentó coger su móvil para llamar a Rafael, pero sus manos temblaban tanto que casi se le cae el aparato. Fue entonces cuando aparecieron dos guardias de seguridad corpulentos, caminando a toda prisa por un lateral del vestíbulo. Ambos eran hombres grandes, con uniformes negros que los hacían parecer aún más intimidantes. Uno de ellos tenía una cicatriz en la ceja, el otro llevaba un grueso anillo de oro que reflejaba la luz de las lámparas. Patricia señaló a Martina con un gesto dramático. Esta mujer se niega a abandonar el hotel después de intentos de fraude y de perturbar la paz de nuestros huéspedes. Escóltenla fuera de inmediato, y si se resiste, llamen a la policía. El guardia de la cicatriz dio un paso adelante, su expresión dura e impersonal. «Señora, tiene que venir con nosotros», dijo con una voz grave que no admitía discusión. «Por favor», suplicó Martina, su voz saliendo como un susurro roto. «Por favor, solo déjenme hacer una llamada. Mi marido está en este hotel, él lo explicará todo». Patricia bufó con desdén. «Basta de historias, sáquenla de aquí ahora». Los dos guardias avanzaron simultáneamente. El de la cicatriz agarró el brazo izquierdo de Martina con una fuerza brutal, sus dedos clavándose dolorosamente en su piel. El otro guardia cogió su brazo derecho con igual violencia. Martina soltó un grito de dolor. La mochila se le resbaló del hombro y cayó al suelo de mármol con un golpe sordo. «Me están haciendo daño», gritó, intentando soltarse, pero los hombres eran demasiado fuertes. Comenzaron a arrastrarla por el vestíbulo pulido y Martina sintió que sus zapatillas se deslizaban en el mármol mientras intentaba mantener el equilibrio. El dolor en sus brazos era intenso y sabía que le quedarían marcas moradas después. A su alrededor, los huéspedes observaban, algunos con expresiones de asombro, otros con reprobación, como si Martina fuera realmente una criminal siendo expulsada. «¡Mi mochila!», gritó Martina, mirando hacia atrás y viendo sus pertenencias, esparcidas por el suelo donde la mochila se había caído abierta. La cartera de Martina se había caído de la mochila abierta, sus llaves, algunos papeles y su móvil esparcidos por el suelo inmaculado del vestíbulo. Patricia miró los objetos con una expresión de absoluto asco. «Tiren esas cosas a la basura», ordenó fríamente, haciendo un gesto despectivo con la mano. «Probablemente está todo lleno de enfermedades». Un botones joven que estaba cerca, un chico delgado de no más de 20 años identificado como Lucas, se rió y pateó las pertenencias de Martina hacia un lado, esparciéndolas aún más. Otra, empleada, una camarera de piso llamada Fernanda, que sostenía el móvil en la mano, comenzó a grabar toda la escena, riendo mientras capturaba la humillación de Martina en vídeo. «Mira esto, se va a hacer viral», le comentó Fernanda a Lucas, quien le devolvió la sonrisa. Martina sentía las lágrimas correr sin control ahora, la humillación pública mezclándose con el dolor físico en los brazos donde los guardias la sujetaban. Intentó una vez más soltarse, pero fue inútil. La arrastraban implacablemente hacia las puertas de cristal de la entrada, y Martina podía ver al portero desde fuera, observando todo con una expresión de satisfacción mal disimulada. «Por favor», sollozó una última vez, su voz rota y desesperada. «Alguien, por favor, escúchenme». Pero nadie la escuchó. Los huéspedes se apartaban como si fuera contagiosa, algunos tomando más fotos y vídeos, otros simplemente observando con curiosidad morbosa. Juliana, detrás del mostrador de la recepción, se cruzó de brazos y sonrió satisfecha, como si acabara de resolver un problema molesto. El chico de las gafas y la mujer del moño hablaban en voz baja, claramente comentando el incidente. Martina estaba a solo unos metros de las puertas cuando oyó el sonido característico de un ascensor abriéndose. Normalmente no le habría prestado atención, pero algo en el aire cambió en ese momento.
Hubo un silencio súbito, como si alguien hubiera presionado el botón de silencio en el mundo entero. Los guardias dejaron de arrastrar a Martina abruptamente, sus manos todavía apretando sus brazos pero sin moverse. Martina levantó la vista, confundida, tratando de entender qué había pasado, y entonces lo vio. Rafael Caballero había salido del ascensor ejecutivo, el reservado solo para la alta dirección y los propietarios. Estaba impecable como siempre, traje gris oscuro, camisa blanca, corbata azul marino, pero no era su apariencia lo que había paralizado a todos en el vestíbulo. Era la expresión de su rostro. Martina conocía todas las expresiones de Rafael. Conocía su sonrisa cálida cuando la abrazaba por la mañana, conocía su mirada concentrada cuando trabajaba, conocía incluso su frustración cuando algo salía mal en los negocios. Pero nunca, en todo el tiempo que llevaban juntos, había visto esa expresión. Era una furia gélida, controlada y absolutamente aterradora. Sus ojos oscuros recorrieron el vestíbulo, captando cada detalle de la escena ante él. Su esposa siendo arrastrada por guardias de seguridad, con lágrimas corriendo por su rostro, sus objetos esparcidos por el suelo. El tiempo pareció congelarse. Rafael dio un paso adelante, y ese único movimiento llevaba tanto peso que Martina vio a varios huéspedes retroceder instintivamente. «Suéltenla», dijo Rafael, y a pesar de que su voz no era alta, cada palabra resonó en el vestíbulo como un trueno. «Ahora». Los dos guardias soltaron los brazos de Martina tan rápido como si hubieran tocado hierro candente. Ella se tambaleó, casi cayendo, pero Rafael ya estaba a su lado, sosteniéndola con delicadeza y ayudándola a recuperar el equilibrio. Sus ojos examinaron a Martina rápidamente, notando las marcas rojas en sus brazos, las lágrimas en su rostro, el estado de shock en el que se encontraba. «Martina», dijo Rafael suavemente, su voz una contradicción total con la furia que emanaba de todo su ser. «¿Estás bien? ¿Te han hecho daño?» Martina no pudo responder de inmediato, solo se arrojó a los brazos de Rafael y sollozó contra su pecho. Él la sostuvo con fuerza, una mano acariciando su pelo, mientras la otra permanecía firme en su espalda. Durante largos segundos, Rafael solo consoló a su esposa, dejando que se calmara un poco antes de lidiar con la situación a su alrededor. Finalmente Martina logró apartarse lo suficiente para mirar a los ojos de Rafael. «No me dejaban entrar», susurró, su voz ronca de tanto llorar. «Dijeron que estaba mintiendo, que era una estafadora. Me han hecho daño, Rafael. Me arrastraron y tiraron mis cosas al suelo». Rafael cerró los ojos por un momento, y Martina vio un músculo saltar en su mandíbula. Cuando volvió a abrir los ojos y se giró para encarar el vestíbulo, la temperatura en el ambiente pareció bajar varios grados. Patricia se había puesto completamente pálida. Estaba congelada en el mismo lugar donde había dado las órdenes, y Martina vio el momento exacto en que la gerente comprendió la magnitud de su error. Juliana, detrás del mostrador, parecía estar a punto de desmayarse. El chico de las gafas y la mujer del moño habían desaparecido, probablemente tratando de mezclarse con los otros empleados. Lucas, el botones, miraba sus propios pies como si quisiera que el suelo se lo tragara. Fernanda todavía sostenía el móvil, pero había dejado de grabar, sus ojos abiertos de par en par por el terror. «Patricia», dijo Rafael, y la forma en que pronunció el nombre de la gerente hizo que Martina sintiera un escalofrío. «Venga aquí, ahora». La gerente se movió como un autómata, sus piernas claramente reacias a llevarla cerca de Rafael, pero sin más opción que obedecer. Se detuvo a una distancia segura, incapaz de encontrar sus ojos. «Va a explicarme, con todo lujo de detalles, exactamente lo que ha pasado aquí», dijo Rafael, su voz baja pero cortante como una cuchilla. «Y le sugiero que sea completamente honesta, porque ya sé parte de la historia por mi esposa. Si miente u omite cualquier cosa, las consecuencias serán aún peores». Patricia abrió y cerró la boca varias veces, como un pez fuera del agua. «Señor Caballero, nosotros no sabíamos, ella estaba... ¿Qué?»,
interrumpió Rafael, su voz subiendo por primera vez. ¿Vestida de forma sencilla? ¿Es eso lo que va a decir? ¿Que mi esposa merecía ser tratada como basura porque no llevaba ropa de marca? No, señor, no fue eso, intentó Patricia, pero su voz fallaba. Entonces, ¿qué fue? Cuéntemelo. Y mientras piensa en su respuesta, quiero que todos los empleados involucrados en esta situación vengan aquí también. Todos. Los guardias de seguridad, la recepcionista, ese botones que pateó las pertenencias de mi esposa, y sobre todo esa empleada que consideró apropiado grabar toda esta humillación. Rafael sacó el móvil del bolsillo y marcó un número rápidamente. El teléfono sonó solo una vez antes de ser atendido. «Enrique, te necesito en el vestíbulo principal ahora», dijo Rafael al teléfono, claramente hablando con el director regional. «No me importa si estás en una reunión, no me importa si estás en el baño. Deja todo y baja aquí en 30 segundos, o tú también estarás buscando un nuevo trabajo». Colgó sin esperar respuesta y miró alrededor del vestíbulo. «¿Alguien aquí fue testigo de lo que le pasó a Rindes, mi esposa?», preguntó en voz alta, dirigiéndose a los huéspedes que aún estaban cerca, muchos de ellos ahora tratando discretamente de alejarse. Una mujer mayor, elegantemente vestida con un conjunto de lino beige, dio un paso adelante. «Yo lo vi todo, señor», dijo con voz firme. La mujer de lino beige se acercó a Rafael con pasos decididos. Debía tener unos 60 años, con el pelo canoso perfectamente peinado y unos ojos azules inteligentes que no perdían detalle. «Mi nombre es Elena Rodríguez», se presentó. «Soy abogada y llevo 3 días alojada en este hotel. Presencié toda la situación desde el momento en que esta joven llegó a la recepción». Rafael asintió, su expresión suavizándose un poco al mirar a la mujer. «Por favor, señora Rodríguez, cuénteme lo que vio». Elena lanzó una mirada severa a Patricia antes de empezar a hablar. «La esposa del señor fue deliberadamente ignorada por la recepcionista durante varios minutos. Cuando finalmente fue atendida, el trato fue frío y despectivo desde el principio. Presencié cómo la recepcionista afirmaba que no había reserva, incluso después de ver el correo de confirmación. La oí insinuar que el documento podría ser falso. ¿Y en cuanto a la gerente?», preguntó Rafael, sus ojos volviéndose brevemente hacia Patricia, que parecía encogerse bajo el escrutinio. «La gerente fue aún peor», continuó Elena sin dudar. «Humilló abiertamente a su esposa, hizo comentarios despectivos sobre su apariencia, sugirió que debería ir a un motel barato. Forzó el paso de una tarjeta de crédito sabiendo que sería rechazada solo para humillar aún más a la muchacha. Y cuando la tarjeta fue denegada, la llamó públicamente estafadora». Elena respiró hondo antes de continuar, su voz cargada de indignación. «Lo peor vino después. Los guardias de seguridad agarraron a esta joven con una violencia innecesaria. Vi las marcas que le dejaron en los brazos. Claramente sentía dolor. Sus pertenencias cayeron y fueron pateadas y ridiculizadas por ese botones de allí. La camarera de piso lo grabó todo riendo, como si fuera algún tipo de entretenimiento. Otro huésped, un hombre más joven con una barba bien cuidada, dio un paso adelante. «Yo también lo vi todo, señor. Grabé parte del incidente en mi móvil. Si necesita las imágenes como evidencia adicional, estoy a su disposición». Rafael agradeció con un gesto de cabeza, su gratitud genuina incluso en medio de la furia que aún hervía bajo la superficie. «Gracias a ambos. Sus testimonios serán documentados y pueden ser necesarios». Luego se volvió hacia Martina, que todavía estaba a su lado, y le sostuvo el rostro con delicadeza. «Enséñame los brazos, amor», pidió suavemente. Martina dudó por un momento, consciente de todas las miradas sobre ella, pero confiaba en Rafael completamente. Se subió las mangas de su sudadera lentamente, revelando marcas rojas profundas y el comienzo de moratones donde los dedos de los guardias se habían clavado en su piel. Rafael tocó las marcas con cuidado, como si temiera hacerle más daño, y Martina vio que su mandíbula se tensaba de nuevo. Podía sentir la tensión irradiando de él en ondas casi palpables. «Esto va a doler durante días», murmuró Rafael, más para sí mismo que para ella. «Haré que un profesional lo fotografíe».
Estas marcas son evidencia de agresión. Fue en ese momento que un hombre con traje azul marino salió corriendo del ascensor, su rostro rojo por el esfuerzo y la preocupación. Enrique Méndez, el director regional, tenía unos 40 años, el pelo empezando a encanecer en las sienes y una expresión de pánico absoluto al evaluar la escena ante él. Sus manos temblaban visiblemente mientras se ajustaba la corbata, claramente tratando de recomponerse. «Señor caballero», comenzó Enrique, su voz fallando ligeramente. «Acabo de llegar de una reunión externa y me informaron de un incidente grave. No tenía ni idea». «Primero, vamos a resolver esta situación», dijo Rafael interrumpiéndolo con una mano levantada. «Después tú y yo tendremos una conversación muy seria sobre cómo estás gestionando esta propiedad, una conversación que determinará si continúas en este puesto o si te unes a estos empleados en la calle». El rostro de Enrique palideció aún más, si eso era posible. «Sí, señor, lo comprendo perfectamente». Rafael se giró para encarar a los 6 empleados que ahora estaban en fila ante él como soldados esperando juicio. Patricia, Juliana, los 2 guardias de seguridad cuyos identificadores revelaban los nombres de Andrés y Pablo, Lucas el Botones y Fernanda la camarera de piso. Todos evitaban mirar directamente a Rafael. Algunos estudiaban el suelo de mármol como si contuviera las respuestas del universo. Otros parpadeaban rápidamente, tratando de contener las lágrimas que ya comenzaban a formarse. «Enrique», dijo Rafael sin quitar los ojos de los empleados, «quiero que revises las cámaras de seguridad de todo lo que ha pasado aquí en las últimas 2 horas. Quiero cada ángulo, cada segundo grabado, y lo quiero ahora». Enrique sacó una radio del cinturón y rápidamente dio las órdenes, su voz firme a pesar del nerviosismo obvio. Pocos minutos después, un técnico de seguridad apareció con una tableta, y Rafael vio las grabaciones en absoluto silencio. Martina observaba el rostro de su marido, viendo las expresiones pasar como sombras, la furia aumentando con cada escena de humillación, el dolor cuando vio a los guardias agarrando a Martina con tanta fuerza, el desprecio absoluto cuando vio a Lucas pateando sus pertenencias y a Fernanda grabando y riendo como si aquello fuera una broma sin consecuencias. En un momento dado, Rafael pausó el vídeo y amplió el zoom en una escena específica. Era el momento en que Patricia decía que tiraran las pertenencias de Martina a la basura. Repitió esa parte 3 veces, y Martina vio algo nuevo surgir en sus ojos, algo más allá de la furia. Era una decepción profunda, el tipo de decepción que proviene de ver a personas que deberían representar a tu empresa actuando de forma tan contraria a todo lo que él había construido. Cuando el vídeo terminó, Rafael devolvió la tableta al técnico y miró a los 6 empleados. El silencio en el vestíbulo era ensordecedor. Incluso los huéspedes que aún permanecían cerca habían dejado de moverse por completo, congelados como estatuas, todos conscientes de que estaban presenciando algo extraordinario, un momento que sería recordado y comentado durante mucho tiempo. «Cuando fundé esta cadena de hoteles», comenzó Rafael, su voz resonando en el amplio espacio con una claridad que hizo que cada persona presente prestara absoluta atención. Tenía 25 años y una visión. Quería crear lugares donde cada persona, absolutamente cada persona, se sintiera bienvenida. Donde un obrero se sintiera tan respetado como un ejecutivo. Donde un ama de casa se sintiera tan valorada como una celebridad. Caminó lentamente frente a la fila de empleados, haciendo un intenso contacto visual con cada uno de ellos. Estableció un principio fundamental que debía guiar cada interacción, cada servicio, cada momento en estos establecimientos. Dignidad para todos. Todo significa exactamente eso. No importa cómo esté vestida la persona, cuánto dinero tenga en su cuenta, cuál sea su origen. Cada ser humano que entra por estas puertas merece ser tratado con respeto y dignidad básicos. Rafael se detuvo frente a Patricia, su mirada penetrante, haciendo que la gerente retrocediera involuntariamente. «Ustedes 6 no solo han fallado en este principio fundamental, lo han destruido, lo han pisoteado,
Han tomado a una mujer que vino aquí con el corazón lleno de amor, queriendo darle una sorpresa a su marido, y la han convertido en objeto de escarnio público. Patricia intentó hablar, su voz saliendo como un susurro estrangulado. Señor caballero, le pido disculpas desde el fondo de mi corazón. No sabía quién era. Si lo hubiera sabido. ¿No lo sabías?, interrumpió Rafael, su voz subiendo por primera vez. ¿Y eso debería marcar la diferencia? ¿Qué no? ¿Sabías, Patricia, que humillar a la gente está mal, que juzgar a alguien por su apariencia es despreciable, que agredir físicamente a un huésped es un delito? Esas no son cosas para las que necesites formación. Son cosas que cualquier ser humano decente ya sabe desde niño. Se volvió hacia Juliana. ¿Y estás diciendo que habrías tratado a mi esposa con respeto solo si hubieras sabido quién era? Eso no es respeto, Juliana. Eso es servilismo. El verdadero respeto es tratar bien a todas las personas, no solo a aquellas que crees que pueden perjudicarte o beneficiarte. Pero, señor, intentó Juliana, las lágrimas comenzando a correr por su rostro perfectamente maquillado, emborronando el rímel caro que usaba. Por favor, tengo una familia, tengo 2 hijos pequeños, necesito este trabajo. Y mi esposa necesitaba respeto básico, respondió Rafael fríamente, sin ninguna compasión en la voz. Pero no se lo diste, ¿verdad? La trataste como basura desde el primer segundo. Cuando decidiste juzgar a mi esposa por su apariencia, cuando decidiste que no merecía dignidad porque no usaba ropa cara, tomaste una decisión. Ahora yo estoy tomando la mía. Los 2 guardias, Andrés y Pablo, permanecieron en silencio, pero Martina podía ver el arrepentimiento estampado en sus rostros. No es que importara ahora. El daño estaba hecho, las marcas en sus brazos eran prueba física de ello. Andrés finalmente se atrevió a hablar, su voz ronca y baja. Señor, solo seguimos las órdenes de la gerente. Fue ella quien nos mandó sacar a la señora. Seguir órdenes no te da licencia para agarrar a otra persona con fuerza suficiente para dejar marcas que durarán semanas, dijo Rafael señalando los brazos de Martina. Son guardias de seguridad, no matones. Su trabajo es proteger a los huéspedes, no agredirlos, y ustedes 2 tienen suficiente formación para saber la diferencia entre una escolta apropiada y la violencia. Pablo bajó la cabeza, avergonzado. Lo siento, señor. No hay excusas para lo que hicimos. No, no las hay, asintió Rafael sin dudar. Luego se volvió hacia Lucas, el Botones, que temblaba visiblemente, sus 20 años pareciendo aún menos ante la autoridad absoluta de Rafael. Señor, yo solo... Estaba siguiendo órdenes. La gerente mandó deshacerse de los objetos. No pensé que... Seguir órdenes no te da licencia para patear las pertenencias de otra persona como si fueran basura, dijo Rafael, su voz cortante. Y aunque hubieras recibido esa orden que no la recibiste, todavía tendrías la opción de negarte. Tienes albedrío, Lucas, tomaste una decisión, la decisión equivocada. Finalmente, Rafael se volvió hacia Fernanda, que todavía sostenía el móvil en sus manos temblorosas como evidencia incriminatoria de su propio crimen. ¿Y tú, Fernanda, te pareció divertido grabar la humillación de alguien? ¿Pensaste que sería entretenimiento? ¿Que podrías publicarlo en tus redes sociales y conseguir me gusta? Fernanda estaba llorando ahora, los sollozos sacudiendo sus hombros. Lo siento mucho, logró decir entre sollozos. No pensé en las consecuencias. No pensé que estaba haciendo daño a alguien de verdad. Exacto, asintió Rafael, su voz cargada de decepción. No pensaste. Ninguno de ustedes pensó. No pensaron en cómo sería estar en su lugar. No pensaron en cómo sus acciones afectarían a otra persona. Y ahora van a pagar las consecuencias de no pensar. Rafael se volvió hacia Enrique, que había permanecido en silencio durante todo el discurso, su expresión volviéndose progresivamente más sombría con cada revelación. A partir de este momento, estos 6 empleados están despedidos con causa justificada. Quiero que se preparen los documentos de inmediato, con todas las razones detalladas: agresión física, humillación pública de un huésped,
incumplimiento de las políticas fundamentales de la empresa y en el caso de aquella de allí, señaló a Fernanda, invasión de la privacidad al grabar sin consentimiento. Patricia dio un paso adelante, su orgullo finalmente roto, su postura antes arrogante, ahora completamente deshecha. Señor caballero, dijo, su voz quebrándose, por favor, se lo ruego, llevo 12 años trabajando aquí, 12 años de servicio dedicado. Tengo una hipoteca, facturas que pagar. Mi reputación en la industria hotelera quedará destruida. Rafael la miró sin una pizca de compasión. Y en un día lo destruiste todo, respondió implacablemente. 12 años no te dan derecho a tratar a las personas como trataste a mi esposa. Si en 12 años no has aprendido lo básico sobre la decencia humana, entonces esos 12 años han sido inútiles. ¿Tu reputación? Tu reputación ha sido destruida por tus propias acciones, no por mis consecuencias. Hizo una pausa, dejando que las palabras calaran. Y en cuanto a tu preocupación por tu carrera en la hostelería, quizás sea algo bueno. Quizás deberías buscar otro sector donde no tengas que interactuar con personas, porque claramente no tienes las habilidades necesarias para trabajar en servicio al cliente. Martina observaba todo en silencio, todavía apoyada contra Rafael. Parte de ella sentía una sombría satisfacción al ver a aquellos que la habían humillado siendo humillados a su vez, pero otra parte, la parte que todavía era la amable camarera de la churrería de Lavapiés, sentía un toque de tristeza. No por ellos específicamente, sino por la situación en su conjunto, por la forma en que el prejuicio y el juicio habían llevado a este momento de destrucción mutua. Rafael hizo un gesto a otros guardias de seguridad que habían sido llamados, diferentes de los que habían agredido a Martina. Eran hombres mayores, con expresiones serias pero profesionales. Estos 6 deben ser escoltados fuera del hotel de inmediato, por la misma puerta por la que intentaron expulsar a mi esposa. Sus cosas personales podrán ser recogidas más tarde, bajo supervisión. Ahora, quiero que se vayan. Los nuevos guardias avanzaron, pero esta vez no hubo agresión, no hubo fuerza excesiva. Simplemente guiaron a los 6 ex empleados hacia la salida, y Martina vio la amarga ironía de la situación. Patricia, Juliana, Andrés, Pablo, Lucas y Fernanda fueron escoltados por el vestíbulo bajo las miradas de todos los presentes. Algunos huéspedes tomaban fotos, otros simplemente observaban en silencio, y otros más hablaban en voz baja, claramente impactados por lo que habían presenciado. La caminata por el vestíbulo pareció durar una eternidad. Cada paso que daban los 6 ex empleados resonaba en el mármol. Cada mirada de juicio de los huéspedes y compañeros de trabajo era como un cuchillo. Era la humillación completa, el reflejo perfecto de lo que habían intentado hacerle a Martina. La diferencia era que ellos se lo merecían. Cuando los 6 empleados finalmente salieron por las puertas de cristal, el mismo portero que había mirado a Martina con desprecio ahora observaba a sus colegas siendo expulsados. Su expresión era cuidadosamente neutra, pero Martina vio el momento de reconocimiento en sus ojos. Él también había sido parte de ello, con su mirada de juicio y su negativa a abrirle la puerta. Rafael también se dio cuenta. «Ese portero de ahí», dijo señalando. «¿Cómo se llama?» Enrique lo verificó rápidamente. «Roberto Silva, señor». «Roberto también será sometido a revisión y formación intensiva», dijo Rafael. «Fue el primer contacto de mi esposa con este hotel, y ese contacto fue hostil. Si hay cualquier otro incidente que involucre un juicio basado en la apariencia, él también será despedido». El rostro de Roberto palideció, pero asintió comprendiendo, claramente agradecido por haber recibido una segunda oportunidad que los otros no tuvieron. Rafael entonces se volvió hacia Enrique, y el director regional pareció encogerse bajo la mirada penetrante de su jefe. «Enrique, estás en período de prueba a partir de ahora», dijo Rafael, su voz todavía cargada de autoridad, pero un poco más controlada que cuando hablaba con los empleados despedidos. 3 meses para demostrar que puedes gestionar esta propiedad adecuadamente.
Durante ese tiempo quiero una revisión completa de todas las políticas de atención. Quiero formación obligatoria sobre respeto y dignidad humana para cada empleado de esta unidad, desde la gerencia hasta el equipo de limpieza. Y quiero una política de tolerancia cero, absolutamente clara sobre la discriminación de cualquier tipo. Enrique sacó una pequeña libreta del bolsillo interior de su chaqueta y comenzó a anotar rápidamente, sus manos aún temblando ligeramente. «Sí, señor», respondió, su voz firme a pesar de la palidez de su rostro. «Se hará exactamente como usted ha ordenado. Implementaré personalmente cada cambio y supervisaré cada sesión de formación». Rafael continuó, su lista de exigencias creciendo. «Quiero también que instales un sistema de feedback anónimo para los huéspedes. Una tableta en mi número sin cada planta donde cualquiera pueda reportar un trato inadecuado sin miedo a represalias. Y quiero informes semanales sobre esos feedbacks en mi mesa. Cada queja será investigada minuciosamente». «Se hará, señor. Además, quiero que revises personalmente el proceso de contratación. Es obvio que algo está fallando si personas con estas actitudes logran pasar la selección. Implementa pruebas de situación, escenarios donde los candidatos tengan que demostrar empatía y respeto, no solo competencia técnica». Enrique seguía anotando, llenando páginas enteras con las directrices de Rafael. «Entendido perfectamente, señor caballero». Rafael se acercó más a Enrique, bajando la voz pero manteniendo la intensidad. «Y Enrique, si algo remotamente parecido a lo que ha pasado hoy vuelve a ocurrir bajo tu supervisión, no importa cuán pequeño sea el incidente, estarás buscando empleo en otro lugar. No habrá segunda oportunidad, no habrá explicaciones, simplemente estarás fuera. ¿Está absolutamente claro?» «Perfectamente claro, señor caballero», respondió Enrique, encontrando finalmente los ojos de Rafael. «Y puedo decir, señor, que estoy profundamente avergonzado de que esto haya ocurrido en mi propiedad. La señora Caballero merecía un trato VIP desde el momento en que cruzó esa puerta, independientemente de cómo estuviera vestida. El hecho de que fuera tratada de esa manera es un fallo mío como gestor, y asumo total responsabilidad». Era la primera demostración de verdadera comprensión y responsabilidad que Rafael había oído desde que bajó del ascensor. Asintió brevemente. «Bien, al menos entiendes la gravedad de la situación. Ahora demuéstramelo con acciones, no solo con palabras». Rafael finalmente se giró completamente hacia Martina, y toda aquella furia glacial se derritió instantáneamente, siendo reemplazada por una preocupación pura y un amor incondicional. La envolvió en sus brazos de nuevo, besando la parte superior de su cabeza con una ternura infinita. «Vamos a subir al penthouse, amor», dijo suavemente. «Necesitas descansar, darte un baño caliente, recuperarte de todo esto. Y voy a pedir que el médico del hotel venga a examinar tus brazos y a documentar las heridas adecuadamente». Martina asintió contra su pecho, sintiéndose exhausta de una forma que iba mucho más allá del cansancio físico. La humillación todavía le ardía en la piel como una quemadura. Las palabras crueles aún resonaban en su mente en un bucle infinito, pero en los brazos de Rafael comenzaba a sentirse segura de nuevo. Comenzaba a creer que quizás lograría recuperarse de aquello. Antes de subir, Rafael se agachó y comenzó a recoger las pertenencias de Martina que aún estaban esparcidas por el suelo de mármol. Cogió su cartera con cuidado, verificando que nada se hubiera dañado. Cogió sus llaves, cada una de ellas. Cogió su móvil, limpiando la pantalla con la manga de su propio traje. Cada objeto fue tratado con cuidado, como si fueran tesoros preciosos, porque para Rafael, cualquier cosa que perteneciera a Martina era exactamente eso. Colocó todo de nuevo en la mochila de Martina con delicadeza, arreglando la ropa que se había desorganizado cuando la mochila cayó. Martina sintió que nuevas lágrimas comenzaban a correr, pero esta vez no eran lágrimas de humillación o dolor. Eran lágrimas de amor y gratitud. Gratitud por haber encontrado a un hombre que no solo la defendía cuando era necesario, sino que la respetaba lo suficiente
como para tratar incluso sus cosas más sencillas con cuidado y consideración. Elena Rodríguez, que todavía estaba cerca, se acercó a Martina antes de que entraran en el ascensor. «Mi querida», dijo amablemente, poniendo una mano en el hombro de Martina, «has sido muy valiente hoy. Y lo que he presenciado aquí me dice que eres una mujer de un carácter excepcional. No dejes que lo que ha pasado cambie quién eres». «Gracias», logró decir Martina, su voz ronca. «Gracias por ser testigo, por decir la verdad. Significa más de lo que se imagina. Siempre es importante decir la verdad, especialmente cuando vemos una injusticia», respondió Elena con una cálida sonrisa. «Y estoy segura de que de esto saldrán cosas buenas, de alguna manera». Mientras el ascensor subía suavemente hacia el penthouse, Martina se apoyaba en Rafael, sintiendo el latido constante de su corazón contra su oído. Era reconfortante, ese ritmo firme, recordándole que había cosas estables en el mundo, cosas en las que podía confiar, y Rafael era la más estable de todas. «Enrique, estás en período de prueba a partir de ahora», dijo Rafael, su voz todavía cargada de autoridad, pero un poco más controlada. 3 meses para demostrar que puedes gestionar esta propiedad adecuadamente. Durante ese tiempo, quiero una revisión completa de todas las políticas de atención. Quiero formación obligatoria sobre respeto y dignidad humana para cada empleado de esta unidad, desde la gerencia hasta el equipo de limpieza. Y quiero una política de tolerancia cero absolutamente clara sobre la discriminación de cualquier tipo». «Sí, señor», respondió Enrique de inmediato, su voz firme a pesar de la palidez de su rostro. «Se hará exactamente como usted ha ordenado. Si algo remotamente parecido a lo que ha pasado hoy vuelve a ocurrir bajo tu supervisión, estarás buscando empleo en otro lugar. ¿Está claro?» «Perfectamente claro, señor caballero». Rafael finalmente se giró completamente hacia Martina, y toda aquella furia glacial se derritió instantáneamente. La envolvió en sus brazos de nuevo, besando la parte superior de su cabeza con una ternura infinita. «Vamos a subir al penthouse, amor. Necesitas descansar, darte un baño, recuperarte de todo esto». Martina asintió contra su pecho, sintiéndose exhausta, de una forma que iba mucho más allá del cansancio físico. La humillación todavía le ardía en la piel, las palabras crueles aún resonaban en su mente, pero en los brazos de Rafael comenzaba a sentirse segura de nuevo. Antes de subir, Rafael se agachó y comenzó a recoger las pertenencias de Martina que aún estaban esparcidas por el suelo. Cogió su cartera, sus llaves, su móvil, cada objeto con cuidado, como si fueran tesoros preciosos. Colocó todo de nuevo en la mochila de Martina con delicadeza, y ella sintió que nuevas lágrimas comenzaban a correr, pero esta vez no. Eran lágrimas de humillación. Eran lágrimas de amor y gratitud. En el penthouse, Rafael cuidó de Martina como si fuera de cristal. Le preparó un baño caliente con sales aromáticas, le trajo ropa cómoda para que se pusiera, pidió comida del servicio de habitaciones, cuando se dio cuenta de que no había comido nada desde la mañana. Llamó al médico del hotel para que examinara y documentara las heridas en sus brazos, y cuando Martina finalmente estuvo limpia, alimentada, medicada y vistiendo un albornoz suave, se sentaron en el sofá con vistas a la Giralda, y Rafael sostuvo las manos de ella entre las suyas. «Martina», comenzó su voz suave pero seria, «sé que amas tu ropa sencilla, que valoras no ser ostentosa, y yo amo eso de ti, siempre lo he amado. Pero después de lo que ha pasado hoy, creo que quizás deberíamos replantearnos esto. No para que te conviertas en alguien que no eres, sino por seguridad, para que esto nunca más vuelva a pasar». Martina se quedó en silencio por un largo momento, observando el sol comenzar a ponerse sobre la ciudad, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados. Pensó cuidadosamente en las palabras de Rafael, en el día terrible que había vivido, en las marcas moradas en sus brazos. Cuando finalmente habló, su voz era firme, más firme de lo que ella misma esperaba. «No, Rafael, no voy a cambiar quién soy por lo que ha pasado hoy». «Pero amor», protestó Rafael amablemente,
su genuina preocupación transparentándose en cada palabra. «No», repitió Martina, interrumpiéndolo con delicadeza, pero con absoluta determinación. «Escucha lo que voy a decirte, porque es importante. Lo que ha pasado hoy no ha sido una prueba para mí, Rafael. Ha sido una prueba para ellos. Y han suspendido estrepitosamente. Pero si yo cambio quién soy, si empiezo a usar ropa cara y joyas solo para ser tratada con respeto, entonces yo también habré suspendido». «¿Por qué dices eso?», preguntó Rafael, genuinamente confundido. «Porque estaría de acuerdo con su idea de que la gente solo merece dignidad si parece tener dinero», explicó Martina, girándose para encarar a Rafael directamente. «Estaría validando su prejuicio. Estaría diciendo que tenían razón al juzgarme por mi apariencia, solo que se equivocaron en la conclusión a la que llegaron. Y eso sería una traición a todo en lo que creo». Rafael la miró con una mezcla de admiración y preocupación, ese conflicto interno claro en sus ojos oscuros. «Eres increíble, ¿lo sabes? Pero también eres terca, y esa terquedad me preocupa. ¿Y si vuelve a pasar?». «Entonces pasará», dijo Martina con sencillez, «y lidiaremos con ello cuando llegue, pero no voy a vivir mi vida con miedo al juicio de los demás. No voy a convertirme en rehén de la mezquindad ajena. He aprendido eso hoy, Rafael. He aprendido que la verdadera valentía no está en esconderse detrás de ropa cara o en conformarse con las expectativas superficiales. La verdadera valentía está en ser auténtica, incluso cuando es difícil, incluso cuando es arriesgado». Rafael acercó a Martina, envolviéndola completamente en sus brazos. «Eres la persona más fuerte que conozco», susurró en su oído, «y te quiero exactamente como eres». Se quedaron abrazados durante un largo tiempo, observando el sol ponerse completamente sobre la ciudad, las luces comenzando a parpadear una a una como estrellas terrestres, y fue allí, en ese momento de paz después de la tormenta, donde Martina tuvo una idea que comenzó como una pequeña chispa, pero rápidamente se convirtió en una llama. «Rafael», dijo Martina de repente, apartándose lo suficiente para poder ver su rostro, «¿y si pudiéramos hacer que algo bueno saliera de todo esto? Algo que impidiera que otras personas pasaran por lo que yo he pasado». «¿Qué tienes en mente?», preguntó Rafael intrigado. Y así, mientras la noche caía sobre Sevilla, Martina compartió su visión con Rafael. Una fundación dedicada a enseñar respeto y dignidad en la industria hotelera. Programas de formación que fueran más allá del protocolo superficial y realmente cambiaran la forma en que la gente pensaba sobre el servicio al cliente. Una organización que usaría la historia de Martina no como motivo de vergüenza, sino como herramienta de educación y transformación. Rafael escuchó en silencio y Martina vio crecer el entusiasmo en sus ojos a medida que ella hablaba. Cuando terminó, él la besó con pasión y orgullo. «Vamos a hacerlo realidad», dijo. «Pondré a tu disposición todos los recursos que necesites». En las semanas que siguieron, los videos del incidente en el Hotel Caballero Sevilla se extendieron por Internet como la pólvora. Huéspedes que habían grabado la escena desde varios ángulos los publicaron en redes sociales, y la historia de la esposa del magnate hotelero siendo humillada en el propio hotel de su marido capturó la imaginación del público español y luego internacional. Algunos vídeos mostraban la humillación inicial, la frialdad de Juliana, la crueldad de Patricia. Otros capturaban el momento dramático en que Rafael apareció, la furia en sus ojos, la forma en que defendió a Martina sin dudar, y otros más mostraban a los empleados siendo escoltados fuera en desgracia, un espejo perfecto de la humillación que habían intentado infligir. La respuesta fue abrumadora y multifacética. Millones de personas compartieron las imágenes, comentaron sobre la injusticia, debatieron acaloradamente sobre la discriminación basada en la apariencia. Hashtags como Justicia para Martina y Mil ama Dignidad para todos se hicieron virales a nivel mundial. Se escribieron artículos en periódicos y revistas. Programas de televisión dedicaron segmentos enteros al incidente.
Patricia, Juliana y los otros 4 exempleados vieron sus vidas puestas patas arriba de una forma que jamás hubieran imaginado posible. Sus rostros eran reconocidos en las calles. Sus cuentas en redes sociales fueron inundadas con mensajes de crítica y condena. Posibles empleadores hacían una rápida búsqueda en Google e inmediatamente archivaban sus candidaturas. Sus acciones estaban siendo juzgadas públicamente por un tribunal mucho más grande que cualquier corte legal, y el veredicto era unánime e implacable. Pero Martina no quería solo venganza o justicia personal. Quería que algo genuinamente bueno, algo transformador, naciera de aquel momento terrible. Y así nació la Fundación Dignidad para Todos, una organización que cambiaría no solo la industria hotelera, sino la forma en que millones de personas pensaban sobre el respeto y la empatía. Con el apoyo total de Rafael y la financiación inicial de su propio dinero personal que había ahorrado a lo largo de los años, incluso después del matrimonio, Martina creó una organización dedicada a proporcionar formación sobre respeto y empatía para la industria hotelera y de servicios en general. La Fundación desarrolló programas educativos completos y profundos que enseñaban a los empleados, desde gerentes hasta personal de limpieza, sobre la importancia fundamental de tratar a cada persona con dignidad, independientemente de su apariencia, origen o estatus social aparente. Los programas no eran solo charlas teóricas, eran experiencias inmersivas donde los participantes vivían en carne propia lo que significaba ser juzgado por la apariencia. Ejercicios de rol donde los gerentes tenían que ponerse en el lugar de huéspedes discriminados. Sesiones de narración donde las personas compartían sus propias experiencias de discriminación. Y siempre, en el centro de todo, la historia de Martina como ejemplo vívido de las consecuencias del prejuicio. El primer hotel en implementar el programa fue naturalmente el Hotel Caballero Sevilla. Enrique supervisó personalmente cada sesión de formación y la transformación fue notable. Empleados que antes podrían haber juzgado silenciosamente a los huéspedes comenzaron a cuestionar sus propios prejuicios. La cultura del hotel cambió de forma palpable, volviéndose más acogedora, más genuinamente inclusiva. Pero rápidamente, otras propiedades de la cadena Caballero siguieron el ejemplo, y entonces sucedió algo inesperado. Hoteles de otras compañías, competidores incluso, comenzaron a solicitar la formación. La historia de Martina había tocado una fibra sensible y muchos propietarios y gerentes de hoteles reconocieron que necesitaban hacerlo mejor, que no querían que incidentes similares mancharan sus propias reputaciones y, más importante, no querían perpetuar injusticias. En cuestión de meses, la Fundación Dignidad para Todos estaba operando en docenas de hoteles por toda España. Martina se convirtió en la portavoz de la organización, compartiendo su historia en conferencias, seminarios y talleres. Siempre aparecía vestida de la misma manera sencilla que la había llevado a la humillación inicial, transformando conscientemente su apariencia en una declaración poderosa e innegable. No se trata de la ropa, decía en cada presentación, su voz clara y firme resonando en salas de conferencias abarrotadas. Nunca se trató de la ropa, se trata de ver la humanidad en cada persona, independientemente de cómo elijan presentarse al mundo. Se trata de reconocer que la dignidad no es algo que deba ganarse a través de símbolos externos de riqueza o estatus. La dignidad es un derecho inherente a cada ser humano, sin excepción. Sus charlas eran emocionantes y transformadoras. Martina compartía no solo los hechos de lo que había sucedido, sino los sentimientos, el profundo dolor de la humillación, el miedo cuando los guardias la agarraron, la desesperación de no ser escuchada o creída. Y luego compartía lo que vino después, la redención, la transformación, la decisión consciente de usar su dolor como herramienta para un cambio positivo. Rafael asistía a cada charla que podía, siempre sentado discretamente en el fondo de la sala, su pecho hinchándose de orgullo cada vez que veía a su esposa transformar el trauma en propósito. Se había enamorado de la humilde camarera de la churrería de Lavapiés,
pero ahora veía nacer a una líder ante sus ojos, alguien que usaba su vulnerabilidad como fuerza, su experiencia como sabiduría. Pasaron 3 meses, desde aquel terrible día en Sevilla. Martina había vuelto a Madrid, continuado intensamente su trabajo con la fundación, y gradualmente las heridas emocionales habían comenzado a cicatrizar, dejando no solo cicatrices, sino también sabiduría. Las marcas físicas en sus brazos habían desaparecido por completo, pero su recuerdo permanecía, un recordatorio constante de por qué su trabajo era tan importante. Pero todavía había algo que necesitaba hacer, un último paso en su viaje de sanación que había estado posponiendo semana tras semana. Necesitaba volver al Hotel Caballero Sevilla, necesitaba entrar en ese vestíbulo de nuevo, caminar por ese suelo de mármol, pararse frente a esa recepción. Necesitaba enfrentar el lugar de su trauma y demostrarse a sí misma que ya no tenía poder sobre ella. Una mañana de jueves, exactamente 3 meses después del incidente, Martina decidió que estaba lista. Tomó un vuelo a Sevilla, sin hacer mucho ruido, sin avisar a todo el personal del hotel. Quería que fuera natural, auténtico, una verdadera prueba de si los cambios implementados eran reales o solo superficiales. Martina cogió el mismo taxi del aeropuerto y sonrió al reconocer al conductor, el mismo señor simpático que la había llevado 3 meses antes. Él también la reconoció, sus ojos abriéndose de par en par con sorpresa y algo parecido a la reverencia. «Señora Caballero», exclamó. «Lo vi todo en las noticias. Lo que le hicieron fue terrible, pero lo que usted hizo después fue increíble. Mi hija trabaja en un hotel ahora. Pasó por la formación de su fundación. Dice que le cambió la vida». Martina sintió que su corazón se calentaba. «Es para personas como su hija que hago este trabajo», dijo sinceramente. Cuando el taxi se detuvo frente al Hotel Caballero Sevilla, Martina respiró hondo varias veces, preparándose mentalmente. Llevaba los mismos vaqueros, descoloridos que había usado aquel día, la misma camiseta blanca sencilla, la misma sudadera gris. Llevaba la misma mochila raída, ahora con algunos remiendos extra porque Martina se negaba a reemplazarla. Era una elección deliberada, consciente, una forma de confrontar a sus demonios de frente. El portero en la entrada era diferente. Ya no era Roberto, sino un hombre mayor con ojos amables y una cálida sonrisa que realmente llegaba a sus ojos. «Buenos días, señora», dijo con genuina cordialidad, abriendo la puerta para Martina sin el menor rastro de juicio o vacilación. «Bienvenida al Hotel Caballero Sevilla». «Buenos días», respondió Martina, su voz solo ligeramente temblorosa. «Gracias». Entró, y por un momento abrumador fue transportada de vuelta a aquel día terrible. El vestíbulo estaba exactamente como lo recordaba, todo mármol y cristal y lujo silencioso. La fuente en el centro todavía creaba ese sonido suave y relajante. Los sofás de cuero blanco todavía estaban estratégicamente colocados, pero esta vez, cuando Martina caminó hacia la recepción, cada paso era un acto de valentía, cada respiración una afirmación de que había sobrevivido y crecido. La recepcionista era una mujer joven con el pelo rizado recogido en una coleta alta y expresiva. Sus ojos eran cálidos y acogedores, y cuando vio a Martina acercarse, su sonrisa fue instantánea, genuina, el tipo de sonrisa que no se puede fingir ni forzar. «Buenos días, bienvenida al Hotel Caballero Sevilla», dijo con entusiasmo real. «Mi nombre es Camila. ¿En qué puedo ayudarla hoy?» Martina sintió que algo se soltaba en su pecho, una tensión que ni siquiera se había dado cuenta de que estaba sosteniendo. «Buenos días, Camila. Tengo una reserva a nombre de Martina Caballero». Camila tecleó rápidamente en el ordenador y su sonrisa se hizo aún más amplia si eso era posible. «Claro, señora Caballero, qué inmenso placer recibirla en nuestro hotel». Hizo una pausa, y Martina vio un brillo especial en sus ojos, algo que parecía una mezcla de gratitud y admiración. «Si me permite decirlo, señora, participé en el programa de formación de su fundación hace 2 meses. Fue absolutamente transformador. Cambió por completo la forma en que veo mi trabajo
y a las personas que atiendo todos los días. Martina sintió que las lágrimas le picaban en los ojos, pero esta vez eran lágrimas buenas, lágrimas de realización y esperanza. Eso significa todo para mí, Camila. Muchas gracias por decírmelo. ¿Cómo fue la experiencia? Camila se inclinó ligeramente sobre el mostrador, su expresión volviéndose más seria y reflexiva. Sabe, señora, antes de la formación no creía tener prejuicios, pensaba que trataba bien a todo el mundo. Pero el programa me hizo darme cuenta de cuántas veces hacía juicios instantáneos basados en la apariencia de las personas. Cuántas veces asumía cosas sobre alguien solo por lo que vestían o cómo hablaban. Y me hizo ver lo equivocado y perjudicial que era eso. Ahora miro a cada persona que llega a esta recepción y me recuerdo. No sé su historia, no sé sus circunstancias y eso no importa. Mi trabajo es tratarlos con dignidad y respeto. Punto final. Martina sonrió a través de las lágrimas. Es exactamente eso. Lo has comprendido perfectamente. No, señora, gracias a usted, insistió Camila con fervor, por luchar por algo tan importante, por enseñarnos a hacerlo mejor, por transformar su dolor en algo que está cambiando vidas. Mientras Camila preparaba el check-in con eficiencia y cuidado, Martina miró alrededor del vestíbulo con nuevos ojos. Vio a otros empleados trabajando, todos con sonrisas genuinas que no parecían forzadas o mecánicas. Vio a un hombre con ropa de trabajo, sucia de pintura, siendo atendido con la misma cortesía respetuosa que una mujer con un vestido de marca recibía en otro puesto. Vio a una familia con niños pequeños y ruidosos siendo recibida con paciencia genuina y amabilidad en lugar de irritación mal disimulada. Vio a un joven con ropa muy sencilla y una mochila vieja siendo ayudado por un empleado que sonreía y conversaba como si estuviera atendiendo a un huésped VIP. El cambio era real, palpable, imposible de fingir. La lección había sido verdaderamente aprendida, interiorizada, transformada en acción consistente. Y Martina supo, en ese momento trascendente, que todo el dolor y la humillación habían valido absolutamente la pena si significaba que otras personas no tendrían que pasar por el infierno que ella pasó. Rafael había llegado antes y la esperaba en el penthouse, respetando su deseo de hacer esa primera entrada sola. Cuando Martina entró en la lujosa suite, él la envolvió en sus brazos y le susurró al oído con ternura. «¿Cómo ha ido, amor?» «Ha sido perfecto», respondió Martina, su voz cargada de emoción pero también de una paz profunda. «Ha sido exactamente lo que necesitaba ver. El cambio es real, Rafael, no es solo protocolo o palabras vacías. La gente realmente lo ha entendido, realmente ha cambiado». Rafael la abrazó más fuerte, besando su pelo, su frente, sus mejillas. «Sabía que conseguirías cambiar el mundo», dijo. «Desde aquel primer día en la churrería, supe que eras especial». Y así en el mismo hotel donde había sido humillada y destrozada, Martina encontró su redención completa y total. No en la venganza contra aquellos que la habían herido, no en su castigo o sufrimiento, sino en la transformación positiva que su experiencia había inspirado en cientos, quizás miles de personas. Había tomado algo feo, doloroso y traumático, y lo había transformado en algo hermoso, significativo y duradero. Martina aprendió lecciones profundas a través de ese viaje. Aprendió que la verdadera fuerza no estaba en cambiar quién eras para adaptarte a las expectativas superficiales de los demás, sino en permanecer inquebrantable y auténticamente fiel a ti misma, incluso cuando era difícil, incluso cuando era peligroso, incluso cuando dolía. Y había aprendido que del dolor más profundo y devastador podía nacer el propósito más fuerte y transformador. Aquella noche, abrazada a Rafael en la terraza del penthouse, observando las luces de Sevilla parpadear y danzar como estrellas terrestres contra el cielo oscuro, Martina finalmente sintió una paz completa y profunda. El viaje había sido brutalmente difícil, había dejado cicatrices invisibles que probablemente llevaría el resto de su vida. Pero había salido al otro lado más fuerte, más decidida,
más compasiva, y con un legado significativo que continuaría impactando vidas mucho después de que las marcas físicas en sus brazos desaparecieran por completo de la memoria. Y así, la historia de Martina y Rafael se convirtió en mucho más que una simple historia de amor romántico o de venganza satisfactoria. Se convirtió en una poderosa historia sobre la dignidad humana fundamental, sobre el coraje necesario para resistir la presión constante de ser algo que no eres, sobre la posibilidad real de transformar el trauma personal en un propósito colectivo, y sobre el extraordinario poder que una sola persona posee para marcar una diferencia genuina y duradera en el mundo. Una interacción respetuosa y consciente a la vez.